Bienvenidos todos a la inducción de los temas de Starlat en el Hospital Militar Central. Mi nombre es Gustavo Adolfo Galvis Parada, soy el oficial de cumplimiento de esta entidad. Los temas que vamos a ver en la inducción son SARLAF, SICOP, política, roles y responsabilidades, reportes internos, deberes frente al SARLAF, canales de denuncias y un control de registro. Veamos qué es SARLAF. SARLAF es una sigla que significa Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Pero, ¿por qué el SARLAF en el hospital militar? Es, la entidad está vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y por ende, pues debe aplicar ciertas normas que establece esta superintendencia. Entre ellas está la circular externa 009 del 2016 que imparte las instrucciones para la implementación del SARLAF. Con la circular 55 del 2021 es complementaria al SARLAF y también establece el subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude. Pero, ¿para qué sirve el SARLAF? Es para prevenir la pérdida o daño que puede sufrir la entidad por su propensión a ser utilizada directamente por sus directivos, administradores o funcionarios o a través de sus operaciones como un instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas por sus clientes o usuarios. Como el SARLA es un sistema, pues tenemos que tener de qué está compuesto. Está compuesto de unas etapas. Esas etapas son de la administración del riesgo, donde encontramos la identificación, la evaluación y medición, los controles, el seguimiento y monitoreo. También encontramos unos elementos importantes, como son las políticas. Las políticas del SARLA, la vamos a ver en la siguiente diapositiva. También tenemos los procedimientos, como toda estructura debe tener sus procedimientos, estos mismos deben estar documentados, debe tener una estructura organizacional donde están los diferentes niveles y responsabilidades que deben tener las personas respecto a este sistema. Esto significa que el SARLAD es transversal. También tenemos los órganos de control, en este caso la Oficina de Control Interno, que es la encargada de evaluar este sistema y establecer sus recomendaciones. Una infraestructura tecnológica, las aplicaciones que se requieren para el conocimiento del cliente son indispensables. La divulgación de la información, pues es importante dar a conocer todo lo que se está haciendo en este sistema de administración de riesgo de lavado de activos. Por último, tenemos la capacitación, que es parte fundamental de este sistema, que todas las personas deben conocer sobre los temas que se están manejando y deben ser evaluadas. Como hablamos de la administración de riesgo, tenemos que saber la clase de riesgos que vamos a administrar y son los que están relacionados con el lavado de activos. ¿Pero qué es lavado de activos? Son actos destinados a dar apariencia de legalidad a unos recursos que tuvieron origen ilícito. Y la financiación del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. La diferencia entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo es la fuente de origen. El lavado de activos es su fuente de origen ilícito, mientras que la financiación del terrorismo tiene las dos fuentes, origen lícito y origen ilícito. Como hablamos de prevención y control, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son esos mecanismos de prevención y control. Entre ellos tenemos el conocimiento del cliente. En el hospital tenemos establecidos ese grupo de personas, los tenemos segmentados por estos niveles, la alta dirección, el personal de planta, los militares en comisión administrativa, el personal contratista, los proveedores, no solamente como personas jurídicas, sino también los representantes legales y los beneficiarios finales, que son los accionistas
Tenemos también los médicos residentes, los estudiantes de la escuela de enfermería, las universidades, los usuarios particulares y aquellos otros clientes que tengan conexión con el hospital militar. A esto es lo que llamamos conocimiento del cliente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una investigación sobre la procedencia de sus ingresos y todo lo relacionado para verificar que estas personas no estén ligadas a esta clase de riesgos. Dentro de los factores de riesgo, sí, también aplica conocer más a los clientes, pero no solo a los clientes, también a los productos, los bienes y servicios que nos suministran, ¿sí? Y a través de qué canales llegan esos bienes o esos servicios. También es importante las jurisdicciones, donde están ubicadas estas empresas para medir el nivel de riesgo. Las señales de alerta comienzan a verse desde el momento que se empiezan a revisar toda la documentación de estas contrapartes, tanto en contratación de proveedores como personas naturales, inclusive al personal de planta. También cuando hacen los registros en el sistema, en el aplicativo Sarlam, ahí también se presentan señales y las otras señales que también se pueden ser verificadas como o determinadas como operaciones inusuales. Y también tenemos lo que son los reportes, no solamente los reportes internos, sino los externos. Los internos, pues toda la información que suministran mensualmente o cada vez que se presenten hechos o también las denuncias. Externos tenemos el reporte de operaciones sospechosas, los reportes objetivos y la información que hay que entregar a los entes de control. Este es todo el sistema de administración de riesgo y financiación de lavado de activos y financiación del terrorismo que se aplica en el hospital. Pero ahora vemos el SICOP. Como lo dijimos en la diapositiva anterior, es otra instrucción que da la Superintendencia Nacional de Salud y SICOP significa su sistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude. También, como es un subsistema, está compuesto por elementos y etapas. Aquí los elementos son los mismos del SARLAP, entonces no lo vamos a detallar. Las etapas hacen referencia a la administración del riesgo, pero no al de lavado de activos y financiación del terrorismo, sino acá hace referencia a los riesgos de corrupción, opacidad y de fraude. Todo este subsistema nos lleva a cumplir tres objetivos. El primero de ellos es mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, evitando situaciones de corrupción, opacidad y fraude. Prevenir y mitigar actos de corrupción, opacidad y fraude. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos corrupción privada y corrupción pública. Entonces tenemos que mirar la corrupción interna como la corrupción externa. Y la administración de riesgos de corrupción, opacidad y fraude que se hace pues a través de una matriz de riesgos. Pero veamos los conceptos. ¿Qué es la corrupción? Es la obtención de un beneficio particular por acción o omisión, uso indebido de una posición o poder o de los recursos o de la información. La opacidad, falta de claridad o transparencia, especialmente en la gestión pública, procesos confusos, trámites que se demoran más de los tiempos establecidos. Todo eso genera riesgos de opacidad. Y tenemos el fraude, que es cualquier acto ilegal caracterizado por ser un engaño, ocultación o violación de confianza, que no requiere de la aplicación de amenaza, violencia o de fuerza física, perpetrado por individuos y organizaciones internos o ajenos a la entidad, con el fin de apropiarse de dinero, bienes y servicios. De esos hay muchos casos de ejemplos para definir fraude, pero eso lo veremos en otras capacitaciones. Dentro de las políticas del SARLA, pues aquí tenemos política de SARLA y política del SICO. Haciendo, digamos, un comparativo entre las dos, son similares. Tienen los mismos cuatro pilares,
que es la capacitación, la administración del riesgo, el conocimiento del cliente y la colaboración con las entidades. La capacitación se establece que la entidad debe impulsar a nivel institucional la cultura en materia de administración de riesgo. Esto viene desde el Consejo Directivo. Es muy importante conocer todos estos temas. ¿Por qué? Porque ustedes son los actores que van a aplicar desde sus dependencias, desde sus servicios, todas las normas establecidas en SARLA. La administración del riesgo. Listo, SARLA aplica lo que es el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y está la otra sigla que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y el SICO administra los riesgos de corrupción, opacidad y de fraude. Respecto al cliente, ya lo tratamos, no había problema. Respecto a la colaboración con autoridades, pues el hospital está comprometido a dar toda la colaboración y el suministro de toda la información a todos estos órganos externos, como es la Supersalud, la Unidad de Información de Análisis Financiero y, en los casos que se presente, información para la Fiscalía, para la Contraloría y Procuraduría, de acuerdo con los hallazgos que se identifiquen. Roles y responsabilidades. Esto es la estructura organizacional. Eso es un elemento importante. Vamos a colocar aquí un resumen más o menos de todas las responsabilidades que tenemos frente al SARLA. El Consejo Directivo es el máximo rector en el OMIL en materia de SARLA y define y aprueba las políticas concernientes a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y al subsistema SICO. El director general, el representante legal, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las políticas, realiza seguimiento permanente a las etapas y elementos del SARLA y provee los recursos para la implementación y mantenimiento del sistema. El oficial de cumplimiento está encargado de elaborar y desarrollar procesos y procedimientos para el sistema, velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas y elementos que conforman el SARLA y el SICOM. Y todos los demás supervisores, los demás servidores, los subdirectores administrativos, los jefes de oficina, jefes de unidad, los jefes de servicio, los jefes de las áreas y todo el personal, inclusive el tercerizado, deben dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, normas y controles para prevenir los riesgos asociados al LAF, a los de corrupción, opacidad, fraude, así como al manual SARLAM y SICO, para garantizar el funcionamiento eficiente, efectivo y oportuno del sistema. ¿Dónde se encuentra esta información? En el sistema documental, en la intranet que todos conocemos. Por último, tenemos a la Oficina de Control Interno, que es la encargada de evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de las etapas y elementos, tanto del SARLA como del SICO, y determinar las deficiencias y dar las soluciones. Los reportes internos. Aquí es la aplicación o es el Esta es la participación de todos los funcionarios, de todas las personas contratistas, de todo el personal que se encuentra aquí dentro de las instalaciones del hospital, de hacer estos reportes. Aquí es donde vemos que el sistema está funcionando. Pero veamos a ver cuáles son esa clase de reportes. Tenemos la operación inusual, el ROI, reporte operación inusual. Es aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de los clientes y o contrapartes, y que por su número, por las cantidades transadas, por sus características particulares, se salen de los parámetros y normalidad establecidos. El conocimiento de estas operaciones inusuales es de ustedes. Ustedes saben qué es lo normal, lo que es
el día a día, lo que se está presentando, si hay alteraciones de información, de movimientos, de consumos, esas son todas operaciones inusuales. Pero veamos la otra parte, la operación sospechosa. La operación sospechosa son todas esas operaciones inusuales, pero tiene un ingrediente adicional, que no son justificadas. Para una operación inusual, para convertirse en sospechosa, es que esta última no sea razonablemente justificada. Un tercer elemento tenemos que lo que es una operación intentada. Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto intenta llevarla a cabo, desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos, en este caso por el hospital militar, no permiten realizarla. El caso del tema de las donaciones. Un tercero viene a donar unos equipos, el hospital a través de los procedimientos establecen una serie de documentos, unos registros, inclusive el conocimiento del cliente a través de SARLA, detectaron que pueden haber ciertas novedades. El donante decide o se abstiene de hacer la donación. Entonces, eso es lo que consideramos una operación intentada y esa debe ser reportada. Pero, ¿qué le vamos a reportar al oficial de cumplimiento? La operación inusual, el ROI positivo, la operación sospechosa, el ROS, la operación intentada y las transacciones efectivo iguales o superiores a 5 millones o múltiples iguales o superiores a 25 millones. Esto aplica también para la venta de servicios como para la compra de bienes y servicios. ¿Cuándo la deben reportar? La deben reportar dentro de las 24 horas siguientes al hecho. Es bueno tener en cuenta que un ROS o un ROI positivo lo puede hacer cualquier persona que conozca el hecho o responsable de la dependencia. Pero también hay unas operaciones inusuales que son negativas o haya ausencia de transacciones en efectivo. Esas se deben hacer mensualmente dentro de los primeros 3 días siguientes al mes de corte o al mes de reporte. ¿Dónde vamos a encontrar el procedimiento? Y el formato lo vamos a encontrar en la intranet en el sistema documental. Ahora veamos unos ejemplos de reporte de operaciones sospechosas, los ROS. Veamos el de personas naturales, un suministro de información incompleta o falsa, títulos académicos falsos, eh, referencias falsas, la falta de claridad del origen y los recursos. No hay claridad, dejan esas casillas en blanco, no las diligencias. Todo eso se puede convertir en una operación inusual, pero también sospechosa. Personas jurídicas. Para las personas jurídicas, por ejemplo, los cambios que se presenten frecuentes en sus accionistas, propietarios, administradores, sin trayectoria en el negocio y que presenten grandes utilidades en el corto plazo o que presenten facturas con precios ostensiblemente diferentes a los de mercado, que una empresa tenga la misma dirección a través de otras que participen en los mismos procesos contractuales, o que los socios de una empresa sean socios de otras empresas que participen en los mismos procesos o procesos similares, que en las uniones temporales los socios de una empresa sea el administrador, revisor fiscal o contador de la otra. También podemos encontrar digamos, señales que nos pueden indicar si son operaciones sospechosas. Cuando omiten la verificación de identidad de una persona o que confronten los datos suministrados en los formatos o base de datos de la entidad. Por ejemplo, los registros que hacen en Sarlá, que colocan mal los datos, los nombres no los ponen completo, las cédulas les quitan o les colocan un número adicional. Todo eso se puede considerar operación sospechosa, que no se apliquen los controles establecidos en los procesos, que los funcionarios tengan un estilo de vida que no corresponden a sus ingresos laborales sin ninguna justificación clara y razonable, que un colaborador mantenga conversaciones con determinado proveedor sin estar dentro de sus funciones o actividades asignadas, que se reciban los bienes contratados en áreas diferentes a las pactadas dentro de los términos de los contratos, que en los almacenes no revisen las cantidades y fechas de los medicamentos y dispositivos médicos y no se deje registro de ello,
que se reciban insumos con fechas de vencimiento por debajo de lo pactado en los contratos, que se realicen solicitudes de cantidades de insumos sin tener en cuenta los inventarios, las rotaciones de los mismos sin ninguna justificación, que se realice el traslado del equipo, de los equipos biomédicos o de algún activo de un lugar a otro por personal no autorizado y sin el debido procedimiento. Entonces, estos son algunos ejemplos, algunas alertas, algunas señales que ustedes pueden ver para que puedan remitir esos reportes de estas operaciones. Los deberes frente al SARLAT. Aquí vamos a ver algunos de los deberes que tenemos frente al sistema, a, digamos, del personal de planta, los militares en comisión administrativa, los contratistas, el personal tercerizado, el médico residente, los estudiantes de la escuela de enfermería y todas las personas que presten alguna función de vínculo dentro de las instalaciones del hospital militar. Ellos deben dar cumplimiento a los procedimientos, normas y controles para prevenir los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, a las políticas, funciones y procedimientos contenidos en el Código de Ética de un Gobierno. Bueno, aquí ya tenemos temas de lo que son los valores y principios de la institución y los valores del servidor público. Los conflictos de interés, que también es una parte que está ahí, el manual SARLA, el SICO, o aquellas normas que lo modifiquen o reemplacen para garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y efectivo y oportuno del SARLAM, así como las políticas y procedimientos para la prevención y resolución de los conflictos de interés, que ese es un tema que vamos a tratar en próximas capacitaciones. Este que ha sido importante respecto al registro en el aplicativo del SARLA del Hospital Militar y la actualización anual de la documentación. Es muy importante. Todas las personas que tengan cualquier vínculo con el hospital deben registrarse en SARLA para hacer la debida diligencia. Deben entregar la documentación correspondiente. Esto no exime a nadie. Entonces, por favor, esto hay que tener en cuenta, este deber, que sean muy oportunos en el registro y, por consiguiente, en la actualización. Comunicar al oficial de cumplimiento cuando detecte una operación inusual o intentada relacionada con actividades a su cargo y colaborar con la provisión de información para establecer si esta se constituye una operación sospechosa. Participar o asistir en las actividades de sensibilización y o capacitación que se adelanten en la entidad en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Aquí lo que vemos siempre ha sido uno de los pilares que tiene la institución, es la capacitación, que todo el personal vinculado tenga conocimiento del SARLAM, de sus procedimientos, de sus manuales y todas las obligaciones que tiene frente a este sistema. Realizar las denuncias relacionadas con los hechos de corrupción, opacidad, fraude, soborno a través de los canales establecidos. Esto es muy importante porque con las denuncias podemos establecer acciones correctivas para evitar que el hospital genere riesgos reputacionales o riesgos de imagen. Cuando hablamos de los canales, aquí dentro del sistema SALA tenemos un formulario de denuncias que ahí encuentran el enlace, el cual pueden contestar de manera a título personal o de manera anónima. Los correos electrónicos, ese correo electrónico está a la denuncias.salao.mil.go.co, exclusivo para recibir esta clase de denuncias. La línea telefónica 601-348-6868, extensión 3012. También se abrió una línea WhatsApp, el 322-267-4636. También pueden colocar las denuncias de manera presencial en la oficina del oficial de cumplimiento en el edificio principal, ingreso, visitantes a mano derecha. También las puede mandar al correo oficial de cumplimiento omil.go.co o a ggalvis@omil.go.co. Eh, como este tema de las capacitaciones, de las inducciones, pues tiene que haber un registro, tiene que contestarse unos preguntas relacionados con el tema. Entonces, aquí les dejo el vínculo para que puedan acceder al registro y contestar unas preguntas de control.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Recuerden que esto es una inducción general de el SARLA en el hospital militar. Muchas gracias.